Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de Canadá. Canadá es un país ubicado en América del Norte. Su capital es la ciudad de Ottawa. Tiene una población de 37 millones de personas al 2020. Su territorio está organizado en 10 provincias y 3 territorios. Limita con los Estados Unidos al sur. Es el segundo país más extenso del mundo, con 9,9 millones de kilómetros cuadrados después de Rusia. Y también es el más septentrional. Ocupa cerca de la mitad del territorio de Norteamérica. Canadá es considerado uno de los países con mejor calidad de vida. Canadá es una nación industrial y tecnológicamente avanzada, y es uno de los países más desarrollados del mundo, con una economía diversificada entre servicios, manufactura y agrícola. Es miembro de la OEA, el G8, el G20, la OTAN, la OCDE, la OMC y la Mancomunidad de Naciones, entre otros. Canadá es una nación bilingüe con el inglés y el francés como lenguas oficiales. Su forma de gobierno es la monarquía parlamentaria federal. Canadá está gobernada como una democracia parlamentaria y monarquía constitucional, con Isabel II como jefe de Estado. El territorio ocupado por Canadá fue habitado por los diversos grupos de aborígenes durante milenios. Desde finales del siglo XV, numerosas expediciones británicas y francesas exploraron a lo largo de la costa atlántica, donde más tarde se establecieron. Francia cedió casi todas sus colonias norteamericanas en 1763, después de la Guerra Franco-India. El Acta Constitucional de 1867 proclamó oficialmente la Confederación Canadiense, inicialmente con 4 provincias: Ontario, Quebec, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. Canadá con el tiempo se fue expandiendo hasta llegar al territorio actual, acumulando más provincias y territorios y además adquiriendo mayor autonomía frente al Reino Unido. Esta autonomía se puso de relieve en el Estatuto de Westminster en 1931 y culminó recientemente con el Acta de Constitución de Canadá de 1982, que rompió los vestigios de la dependencia jurídica con el Parlamento británico. El país participó de las 2 guerras mundiales, siendo ganador en ambas. En la posguerra, el país creció enormemente hasta consolidarse como potencia mundial, que lo es en la actualidad. Canadá tiene un litoral extenso con regiones de tundra, bosques distintos y praderas. El monte Logan, con 5.959 metros de altura, es la montaña más alta de Canadá y el segundo pico más alto de América del Norte, después del monte Denali, en Alaska. Las cataratas del Niágara son una de las caídas de agua más caudalosas del mundo, además de que proporcionan energía hidráulica para el país. Canadá también es un país geológicamente activo, ya que en el país se presentan numerosos terremotos y volcanes potencialmente activos, como el monte Meager, el monte Garibaldi, el monte Kylie y el complejo volcánico monte Etsiza. También hay glaciares que contienen agua dulce en las montañas rocosas y las montañas costeras. La temperatura promedio en invierno y en verano varía según la ubicación. Los inviernos pueden ser muy gélidos en muchas regiones del país, especialmente en las provincias del interior y en las praderas,
donde se experimenta un clima continental, con temperaturas promedio diarias de menos 15 grados Celsius, pero pueden llegar por debajo de los menos 40 grados Celsius. En las regiones sin costas, la nieve puede cubrir el suelo durante casi 6 meses. La costa de Columbia Británica goza de un clima templado, con un invierno más cálido, pero lluvioso. En las costas este y oeste, generalmente las temperaturas promedio no pasan de los 20 grados Celsius, mientras que, entre las costas, la temperatura promedio máxima en verano oscila entre 25 y 30 grados Celsius, con ondas de calor ocasionales en el interior que superan los 40 grados Celsius. Canadá tiene una población de casi 38 millones de personas al 2020. Su tasa de fertilidad es de 1,5 hijos por mujer al 2017. El crecimiento de la población de los últimos años se debe principalmente a la inmigración y en menor medida al crecimiento natural. A causa de su clima, es uno de los países con menor densidad poblacional del mundo, con aproximadamente 4 habitantes por kilómetro cuadrado. La ciudad más poblada del país es Toronto, con 2,6 millones de personas. Alrededor del 80% de la población canadiense vive a menos de 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, concentrándose en unas pocas ciudades. Hay 600 tribus reconocidas de las primeras naciones, los pueblos originarios canadienses, los cuales agrupan a más de 1,1 millón de personas. Canadá acepta y ha aceptado históricamente a un gran número de inmigrantes y refugiados. La mayoría de los nuevos inmigrantes se asientan en las principales zonas urbanas, como Toronto y Vancouver, mientras que la inmigración procedente de países de habla francesa se concentra en las ciudades francófonas del país, mayormente en Montreal y Quebec. Canadá es la octava economía del mundo, con una renta per cápita alta, $46.000 al 2020. Su moneda es el dólar canadiense. Canadá es uno de los productores agrícolas más importantes del mundo. Por otro lado, muchas ciudades en el norte, donde la agricultura es difícil, se sustentan gracias a las minas y aserraderos. Canadá es el mayor productor de zinc y uranio, y es una fuente primordial de muchos otros recursos minerales, tales como el oro, el níquel, el aluminio y el plomo. Canadá también tiene un sector industrial muy importante, que hacen al país ser miembro del G8. Su industria se concentra en el sur de Ontario y Quebec, siendo las industrias automovilísticas y aeronáuticas las más importantes de todas. El principal socio comercial es Estados Unidos, con quien mayormente exporta e importa sus productos, por lo que su dependencia comercial es abrumadora. Otros destinos de sus exportaciones e importaciones son la Unión Europea, China y Japón. Canadá produce 2/3 de su electricidad mediante energías renovables, utilizando principalmente la energía hidroeléctrica como la fuente fundamental de electricidad del país, que llega al 60% de la producción total del país, y lo sitúa como el segundo mayor productor de energía hidroeléctrica del mundo, llegando a la producción del 10% a nivel mundial. Además, Canadá es uno de los pocos países desarrollados que son exportadores netos de energía. La Canadá Atlántica tiene grandes depósitos de gas natural en sus costas, y la provincia de Alberta tiene reservas importantes de petróleo y gas. Por ejemplo, las arenas de alquitrán de Athabasca hacen al país poseer las terceras reservas de petróleo más grandes del mundo, detrás de las de Venezuela y Arabia Saudita. La constitución del país
No establece ninguna religión de Estado oficial. El pluralismo religioso es parte de la cultura de Canadá. Según el censo de 2011, 2/3 de los canadienses se identifican como cristianos. De estos, los católicos constituyen el grupo más grande, con casi el 40% de la población, mientras que el resto de los cristianos rondan el 30%. El número de ateos y sin religión es cerca de 1/4 de la población canadiense. Por otra parte, el Islam ronda el 3% de la población. Los deportes nacionales son el hockey sobre hielo, practicado principalmente en invierno, y el lacrosse, practicado principalmente en verano. El hockey sobre hielo es el deporte más popular del país. 7 de las áreas metropolitanas más grandes en Canadá, Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Calgary, Edmonton y Winnipeg, tienen franquicias en la National Hockey League. Otros deportes populares son el curling y el fútbol canadiense, un deporte parecido al fútbol americano y que se practica solo en este país. En los Juegos Olímpicos, Canadá tiene mayor éxito en los deportes de invierno, donde es una potencia. Canadá ha sido sede de los Juegos Olímpicos de Verano de Montreal 1976 y de los Juegos Olímpicos de Invierno de Calgary 1988 y Vancouver 2010. La bebida preferida de los canadienses es la cerveza, y las comidas típicas del país son el poutine con papas fritas, queso y salsa de carne, y el jarabe de arce para comer con panqueques y frutas. El castor es un animal símbolo del país. Además, Canadá es tierra de osos. En zonas frecuentadas por osos, suelen dejar las puertas de los coches abiertas, por si ellos o algún viajante necesitan escapar de un encuentro indeseado. Y además, se venden unos sprays antiosos, similares a un spray pimienta que se les rocía en la cara del oso en caso de un ataque. Sin embargo, el animal más agresivo de Canadá es el wapiti, o ciervo canadiense, una especie de ciervo con cuernos muy peligrosos. Canadá tiene la costa más larga del mundo, con un total de 202.080 kilómetros, y más lagos que la suma total de lagos del resto del mundo. En el país existen unos 3 millones de lagos. Otro dato es que Canadá alberga el 20% de las reservas de agua dulce del mundo. Dos leyes curiosas del país son una ley de 1984 que determina que Canadá no puede fabricar ni estudiar crear armas de destrucción masiva, y una ley que prohíbe transportar bebidas alcohólicas entre provincias canadienses sin la autorización necesaria. Esto es todo por hoy. Dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chau.